El Hospital Médica Campestre le da la bienvenida a su serie de webinars Salud y Felicidad. El día de hoy, nuestro moderador será el doctor Guillermo Ramírez Núñez, director médico del Hospital Médica Campestre. El doctor Ramírez es licenciado médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, máster en cuidados paliativos por la Universidad de Barcelona, maestro en administración y gestión de servicio de salud por la Universidad Cuauhtémoc, aspirante a doctor en administración por la Universidad IEXPRO. Bienvenidos, comenzamos nuestro webinar. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta serie de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Muchas gracias a todas las personas que cada 8 días nos siguen a través de estas series de webinar. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un tema muy importante. En México las enfermedades vasculares cerebrales ocurren en promedio a 118 personas por cada 100,000 habitantes en el año. Se considera que el evento vascular cerebral o la embolia cerebral es una de las principales causas de discapacidad en las personas adultas y la segunda causa de demencia. La probabilidad de que el evento vascular cerebral se repita en las personas en un lapso de 2 años es de aproximadamente del 10 al 22%. Entonces, el día de hoy, el doctor César Conrado González Martínez nos hablará sobre el código STROK, atención del infarto cerebral. El doctor César Conrado González es médico cirujano, egresado de la Universidad de Guanajuato y posteriormente realizó una maestría en la Administración de Servicios de Salud en la Universidad de La Salle del Bajío. Entonces, doctor, bienvenido, adelante. Tenemos mucho que aprender con respecto al evento vascular cerebral y pues lo más importante es identificar tempranamente a estos pacientes para poderles dar un tratamiento oportuno. Gracias, doctor. Bienvenido. ¿Ya? Ok. Bueno. Después de esta pequeña pausa, les comentaba que la gente que nos ha seguido durante los webinars vio por ahí alguna plática precisamente del doctor Paul Alanís que abordó el tema. Él lo abordó más de una manera del especialista, que es quien realmente resuelve el problema, quien tiene toda la capacitación, las horas de experiencia para realizarlo. Esta plática se va a enfocar un poco más en la parte más práctica y qué tiene el Hospital Médica Campestre, qué tiene el Centro Cardiovascular para ofrecer. Entonces, stroke no es otra cosa más que la forma en la que se le conoce normalmente en el mundo de habla sajona, es digamos, el nombre en inglés, y no es otra cosa más que la falta de flujo sanguíneo a nivel cerebral. Todo esto que vamos a estar platicando es del cerebro. Esta falta de flujo sanguíneo se puede ocasionar por dos cosas, por una ruptura de una arteria a nivel cerebral o la oclusión de la misma, o se rompe o se tapa. Esto lo vuelve o hemorrágico o isquémico, dependiendo de estas dos causas. Posteriormente, a la falta de flujo le sigue una hipoxia cerebral. Recordar que el cerebro es uno de los órganos del cuerpo que depende al 100% del oxígeno, al igual que el cerebro, pero el corazón, pero el cerebro es más sensible a la falta de oxígeno. También se da una falta de glucosa cuando es sobre todo de tipo isquémico. Aquí la falta de oxígeno y glucosa es más severa que, por ejemplo, en una ruptura. Y posteriormente se da la muerte neuronal, que es ya el infarto cerebral como tal ya establecido y puede ocasionar un daño semipermanente o permanente. Por ahí ya hay muchos artículos, investigaciones sobre la plasticidad de las neuronas en el cerebro que nos ayudan a recuperar cierta cantidad de las funciones perdidas en caso de sufrir algo como esto. En base a lo que ocasiona o cuál sería la causa de estos eventos, este pequeño video muy rápido lo explica un poco más gráficamente para entenderlo mejor. Una ruptura pues es que se rompa la arteria, como en un aneurisma, y un coágulo es lo que vemos ahí. El flujo de la sangre normalmente se va hacia donde no hay coágulo, pero todo lo que está después del coágulo o del clot en inglés que aparece ahí en la imagen
pues obviamente no recibe ese flujo sanguíneo, entonces es cuando viene el problema. Posteriormente, ¿cuál sería la importancia? Es bueno siempre situarnos en nuestro contexto. A nivel mundial, números más, números menos, casi siempre se coincide que el infarto cerebral, el stroke, es el segundo lugar que causa de muerte, después directamente del infarto agudo del miocardio, lo que muchas veces se le conoce como las enfermedades del primer mundo, puesto que tienen una mayor incidencia en países desarrollados. Posteriormente en México, más o menos y en conjunto, ocupa el cuarto lugar como causa de muerte. Aquí hablamos de toda la población, obviamente, hombres, mujeres, y de todas las edades, pero sí tiene un predominio en mujeres, tanto en México como a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que nos ayudaría a poder actuar a tiempo, a que nuestros familiares tengan, digamos, una mejor oportunidad tanto de tratamiento como de recuperación? Pues lo primero es la familia, la gente que está alrededor del paciente, que en este caso serían todos ustedes que nos están escuchando y viendo. Y la segunda parte importante, pues, es el centro al cual lo llevamos, el hospital que lo recibe, que cuente con lo necesario para poder atender este tipo de pacientes. De ahí que sean muy importantes las herramientas que están en este caso en el hospital, como en la atención prehospitalaria y la evaluación familiar. Para la evaluación familiar, yo viendo esta plática, lo que me interesa mucho aprender y que a mí como ponente me interesaría que nos quedáramos es este pequeño recuadro que elaboramos. FAST es la forma, nuevamente en inglés, con la cual reconocemos face, que es cara, arm, que es brazo, speech, que es el habla, y time. Time se refiere al tiempo de marcar al 911 o de pedir una ambulancia. Por lo regular, cuando un evento como estos, como la embolia, como el infarto cerebral, los diferentes nombres que pueda llegar a tener independientemente de la causa, sucede, los síntomas no tardan mucho en aparecer, son casi inmediatos. Por lo mismo que comentábamos que el tejido del cerebro, las neuronas, son muy sensibles a la falta de oxígeno y glucosa. Entonces, de los primeros síntomas son que la cara se desvía. Si podemos observar la foto, el paciente vemos que su cara del lado derecho tiene el ojo caído y la boca caída. Esto es porque hay una afectación en la zona motora que controla esos músculos. Le pedimos a nuestro paciente, a nuestro familiar, que levante los dos brazos, como está en la señora del recuadro de brazo, y no puede hacerlo con uno de los brazos. Y posteriormente, si le pedimos que repita una frase, por ejemplo, 3 tristes tigres, no va a poder hacerlo, va a arrastrar las palabras, no lo va a poder hacer o va a decir algo que no tiene sentido. Esos 3 signos ya nos hablan de que está pasando algo en el cerebro y es urgente comunicarnos a un servicio de urgencias. Llámese una ambulancia, llámese la Cruz Roja, cualquier servicio de atención prehospitalaria que nosotros tengamos predilección para poder lograr más adelante. Vamos a ver por qué es importante el tiempo, pero de una vez sabemos todos que en este tipo de pacientes el tiempo son neuronas. Entonces, en base a esto hay muchas organizaciones, tanto la American Heart Association como la Asociación de Stroke en Estados Unidos, que tienen mucho material el cual podemos buscar, pero un material que es muy importante para la audiencia es este que les voy a poner. Nuevamente no es muy largo, pero sí nos habla de cómo más o menos sería en tiempo real o cómo experimentaríamos un evento de estos. Now he's been wanting to put garlic chives in everything. Well, not everything. Dad, the side of your face is drooping. Mom? It's probably nothing. Dad, are you okay? You're slurring. Why are you slurring? Raise your arms up in the air for me. El señor estaba normal Gracie, y ahora come on, podemos good ver man. cómo no puede levantar su brazo, como les dije, y observemos cómo está su cara. Esto inmediatamente nos habla de algo urgente que está sucediendo en el cerebro del paciente y entonces es momento de hablar al 911. Pero más o menos es como yo familiar me puedo dar cuenta. El paciente incluso no puede hablar, no se puede comunicar,
y eso a veces puede ser muy desesperante tanto para el familiar como para el paciente. Les comentaba, la atención hospitalaria es muy importante, que sea una atención prehospitalaria rápida. Ahí tal vez lo único que se le podría ofrecer al paciente pues, es la monitorización de sus signos vitales, de su oxigenación y su estado de conciencia dentro de lo valorable, pero lo importante aquí es el tiempo en el que actúe la llegada de la ambulancia o el arribo al hospital. Dad? How you feeling? Más adelante vamos a ver que una vez que el paciente arribó, ahí el paciente acaba de mover la mano que no podía mover hace un momento y observamos su cara normal. Muchas veces la diferencia entre este resultado y un resultado con muchas secuelas es precisamente el tiempo y la rápida acción de los familiares, de la gente que está alrededor del paciente. Entonces, así al igual que como se difunden muchas cosas desde cómo dar un RCP, cómo dar compresiones de pecho, es bien importante también que nosotros sepamos reconocer cuando algo no está bien en el caso del infarto cerebral. Ahora, el arribo al hospital. Les comentaba que una parte muy importante de esto, pues es el centro hospitalario al cual nosotros acudimos. Por múltiples causas, pero no todos los hospitales tienen la misma cantidad de equipamiento y de personal. En el arribo al hospital es importante que el equipo de urgencias sepa reconocer, de acuerdo a un análisis muy rápido, con la información que dé el servicio prehospitalario, que son los paramédicos, y el familiar, que se encuentra él ante un caso de un probable ataque isquémico cerebral o una hemorragia cerebral. Es muy importante determinar lo más pronto posible el tiempo de inicio. La literatura varía un poco en cuanto a la cantidad de horas, pero más o menos un consenso es el que vemos aquí en la tabla. Cuando el paciente llega con menos de 4 horas de evolución, al paciente le podemos ofrecer diferentes métodos diagnósticos, como es la resonancia magnética, que nos da un poco más de finura al momento del diagnóstico y que es preferible. Nos puede hablar si es un problema, como habíamos visto, de un coágulo que está tapando y ocasiona la falta de oxígeno y de sangre, que sería un ataque isquémico, o si es la ruptura de un vaso por alguna malformación o por algún aneurisma, y posteriormente el ATAC o el angioTAC también nos ayudaría. Dentro de este periodo de tiempo, si fuera un ataque isquémico, tenemos la ventaja que muchos de los pacientes, dependiendo de su historia clínica y antecedentes, se pueden beneficiar de un tratamiento intravenoso. Si es que están calificados, aquí es donde entra el especialista, como lo habíamos comentado, que es quien evalúa con escalas específicas quién es candidato para qué. Pero en este caso el paciente incluso podría ser tratado en el área de urgencias o en su habitación o en el área de terapia intensiva, simplemente con aplicar una solución con agentes trombolíticos que destruyen el trombo. Cuando el tiempo de inicio va de las 4 a las 6 horas más o menos, ahí la resonancia magnética no tiene tanta utilidad, esa finura que nos da no es tan utilizable y entonces es preferible un angioTAC y dependiendo de ese resultado ya dependería el tratamiento. En estos pacientes ya es un poco riesgoso, es un poco más cauto el tratamiento con el agente intravenoso para disolver el coágulo. Aquí probablemente ya el paciente sea más bien candidato a una intervención vía endovenosa, como se hace en el centro cardiovascular, para poder quitar el coágulo. En caso de encontrar algún aneurisma que esté roto, tratar de repararlo con algún tipo de tratamiento endovascular o definitivamente pasar al paciente a quirófano. En los casos, por ejemplo, de un aneurisma grande que esté roto y que tenga fuga de mucha sangre dentro del cráneo. Cuando el periodo de inicio de los síntomas es mayor a 6 horas, pues realmente ya lo único que queda sería el ATAC y en muchos casos pues nada más la vigilancia, ver qué tanto ese daño que ya se estableció, que ya se dio en el cerebro, va a seguir afectando y ocasionando secuelas en el paciente.
Entonces podemos ver cómo incluso el hecho de 2 horas de diferencia nos cambian completamente el panorama a futuro del paciente, el panorama actual de tratamiento del paciente. Y es algo donde les volvemos a repetir, el tiempo son neuronas. Entre más tiempo pase, más daño cerebral podemos estar sufriendo si somos el paciente, y posteriormente la afectación tanto a la familia y al círculo social cercano por las discapacidades que se pueden generar, pues es mayor. En esta imagen de la finura que yo les hablaba, es una imagen grande, pero del lado derecho, donde se ve una imagen blanquecina en lo que sería el parénquima o el tejido del cerebro. Es una imagen de resonancia. En esta imagen vemos cómo hay un poco más de finura, las estructuras del cerebro se observan mejor, y este es un caso en el cual lo podemos observar dentro de las primeras 4, 2, 3 horas, y es muy, muy específico, da imágenes muy, muy útiles. En la otra vemos una imagen de tomografía. Si vemos ese detalle que se ve en la resonancia, no se ve en la tomografía, que sería la imagen que está a mi izquierda, con imágenes más oscuras, y no hay tanto detalle como lo podemos ver en la resonancia. Entonces, esa diferencia de imagen a veces sí ayuda mucho más al especialista para poder determinar el tipo de tratamiento. La imagen blanca que vemos en la resonancia, pues es una imagen que está sufriendo de falta de flujo sanguíneo y por eso se ve de ese color. En cuanto a imagenología, ahorita hablamos de lo importante que es que el personal de urgencias esté capacitado sobre este tipo de pacientes. En el Hospital Médica Campestre, en el área de urgencias, es un hospital que regularmente recibe pacientes del área de neurocirugía y neurología. Los médicos de guardia, el jefe de servicio están capacitados para realizar esta evaluación rápida. ¿Por qué es importante la evaluación rápida en el área de urgencias? Por lo que habíamos visto del tiempo y por lo que estamos viendo a continuación, los servicios de imagenología. En cuanto detectamos algo que puede encajar con un infarto cerebral o con una hemorragia cerebral, con un stroke, lo más importante es realizar el estudio diagnóstico de imagen. Entonces, dentro del Hospital Médica Campestre se cuenta con una tomografía computarizada de 64 cortes, y próximamente, no tarda mucho en estar disponible una tomografía computarizada de 128 cortes. Los cortes nos hablan de nitidez, nos hablan de mejor imagen para que tanto el especialista de neurociencias como el especialista en imagen, el radiólogo, tengan una mejor visión y un mejor diagnóstico de lo que está sucediendo. Y se cuenta también con un resonador magnético, que es el que hace o nos otorga las imágenes de resonancia magnética. Este resonador magnético es de 1.5 teslas, es de los más competentes o de los mejores en la región, por lo tanto otorga una herramienta con la cual los especialistas de nuestro staff, expertos en neurociencias y en tratamiento endovascular, pueden tener mejores herramientas para atender a los pacientes que llegan a sufrir cualquiera de estos eventos. Posteriormente a esto, ya sea que se decida que el paciente pase a quirófano por ejemplo, algún aneurisma roto, que ya no es candidato para una terapia endovascular, que es lo que hacemos nosotros en el centro cardiovascular, que es acceder a la lesión a través de alguna arteria de calibre importante, como sería la arteria radial en el brazo, o la femoral en la región del muslo y la ingle. El quirófano Médica Campestre está preparado con una endoneurosuite para cualquiera de los casos que sean quirúrgicos, que ya no puedan entrar a sala de hemodinamia, pero los demás casos, sobre todo isquémicos, se pueden beneficiar de la sala de hemodinamia, que es una sala como la que estamos viendo ahorita en la imagen. Es una sala de última generación, con un upgrade que se le hizo con muchas aplicaciones para diferentes especialidades. Entre ellas, uno de esos upgrades o aplicaciones que se incluyó en la sala de hemodinamia de Médica Campestre, en el centro cardiovascular, es la imagen en 3D. Esta imagen en 3D se puede aplicar para múltiples estructuras arteriales o vasculares en el cuerpo, pero cuando hablamos de la región cerebral, que es el tema que estamos tocando, tiene
imágenes como la que estamos viendo y que se proyectan así como se ve el doctor frente a la pantalla. Esa misma imagen se le proyecta enfrente para que él sepa el calibre, el grosor, la dirección, todos los datos de 3 dimensiones con los cuales puede trabajar y saber dónde debe de incidir al momento de tratar al paciente. Posteriormente, el equipo también entrega para elaborar la imagen en 3D que vimos, que era la imagen en rojo que veíamos grande, con proyecciones también de los pacientes, en las cuales al ingresar a través de las arterias se inyecta medio de contraste, el cual nos otorga imágenes como las que estamos viendo ahorita y vamos a ver en los videos. En este primer video, por ejemplo, ahí vemos un saco que es un aneurisma, que puede tener una ruptura, un aneurisma que está muy grande, y este arco nos da la posibilidad de este equipo de nuestra sala de poder observarlo diferentes ángulos, incluso en casi 3D. Con esto es con lo que se elaboran las otras imágenes. En esta otra observamos nuevamente una imagen donde se puede ver que hay ciertas zonas al mover la imagen donde no llega el medio de contraste y por tanto no llega la sangre, y estaríamos hablando de lo que veíamos hace unos momentos, un taponamiento de las arterias que hay en el cerebro del paciente. Cabe destacar que todo esto, junto con la acción que realiza el técnico de rayos X, lo tiene en tiempo real el médico especialista que está operando en la sala del centro cardiovascular, y también se cuenta con una aplicación que se llama FlexVision. Esta aplicación lo que hace es que le permite al operario del arco otorgar o colocar diferentes imágenes en la pantalla y en las pantallas accesorias, desde monitorización de signos vitales en tiempo real hasta diferentes ángulos o proyecciones del estudio del paciente. Es decir, en la pantalla se pueden colocar hasta 4 o 5 imágenes proyectadas para que el doctor esté viendo de diferentes ángulos o con diferentes movimientos y ángulos de incidencia del rayo de rayos X el paciente, y pueda tomar una mejor decisión terapéutica, que sepa realmente con qué se está enfrentando, observándolo de todos los ángulos posibles. Otra de las imágenes que son importantes y que están también como parte de nuestro equipo de arco en C o de fluoroscopía, podemos observar, por ejemplo, no se ve muy bien el video, era un video parecido a los anteriores donde se observa toda la estructura vascular del cerebro, y posteriormente a esto el equipo guarda en su memoria la imagen que se capturó de diferentes ángulos. Una vez capturada, el equipo también tiene otra función en 3D, la cual otorga al operario la habilidad de, como vemos en esta otra imagen, colocar esta imagen en la pantalla donde está observando el médico intervencionista y congelarla. ¿Para qué congelarla? En esta imagen podemos ver la estructura que se está iluminando con el medio de contraste, y sobre esta misma imagen el médico empieza a trabajar en tiempo real. Es decir, él puede ver cómo va subiendo poco a poco la guía que él está utilizando, ya sea para poner un stent, que es un dispositivo de metal que expande la arteria y la deja expandida, o ya sea un catéter para succionar el trombo, y él puede ir viendo en tiempo real, aquí a través, de hecho, esta pequeña imagen negra que vemos aquí, como delgada como un cabello, es el catéter que el doctor está pasando sobre esta plantilla, digamos, que el equipo creó y sobrepone a la imagen en tiempo real para que el doctor sepa a través de dónde está pasando y qué es lo que está operando o realizando. Esa también es uno de las aplicaciones que tiene la sala de hemodinamia. Es una aplicación que no está disponible a nivel privado en muchos lugares, y eso nos otorga ese plus para el tratamiento de estos pacientes. En cuanto al tratamiento, que ya un poquito estábamos hablando, como les decía, al ingreso del paciente en el área de urgencias,
es importante saber el tiempo de evolución y en base a eso poder incluso otorgar algún tipo de tratamiento anticoagulación que destruye el trombo a través de un medicamento que se coloca a través de un suero o solución intravenosa. Esto a veces pareciera ser la mejor opción. ¿Por qué? Porque lleva un menos tiempo de evolución el paciente, la recuperación de su tejido cerebral será mucho mejor y le puede ir mucho mejor al paciente. La otra es la dilatación, como les comentaba hace rato, viendo esas imágenes en las cuales el doctor accede a toda la estructura vascular del cerebro del paciente. Con un catéter llega a donde está el trombo y puede, en caso de que no sea una oclusión muy grande, dilatar con un baloncito que se infla, como si infláramos la cámara de una llanta de una bicicleta, para aplastar un poquito la placa que puede estar ahí pegada y posteriormente incluso dejar algún tipo de stent que evite que esa placa se mueva o crezca o se desprenda de la arteria y después nos ocasione algún otro problema. Dentro de lo que son los stents y los globos, podemos ver esta imagen que colocamos ahí, donde vemos que el stent sería la estructura metálica brillante y el balón o el globo sería lo que vemos ahí como en color púrpura. Aplasta la placa, como vemos ahí. Es parecido a muchos procedimientos que se hacen a nivel de coronarias, de corazón, y se puede dejar ahí un stent, ¿sale? Posteriormente, el tratamiento en caso de que fuera un aneurisma, por ahí lo habíamos comentado, se puede ser que en el caso de que sea un aneurisma no muy grande, que incluso a lo mejor no esté roto completamente o no esté roto, también en la sala del centro cardiovascular se pudiera hacer un procedimiento en el cual se coloca un llamado coil, que no es otra cosa que es un hilito de metal que tiene memoria para poderse doblar y desdoblar sobre un patrón ya establecido y llenar ese chipotito que sería el aneurisma. Y en caso que el aneurisma ya estuviera roto, que nos estuviéramos enfrentando lo que vimos al principio, un problema vascular cerebral hemorrágico, se otorgaría la atención en el área de quirófano para poder hacer algún tipo de clipaje, pero ya con una cirugía de un poco más invasión en el cráneo. Dentro de lo que ofrece el Hospital Médica Campestre, creo que somos un equipo de varios profesionales, tanto internos como especialistas que están en nuestro staff, que podemos otorgarle al paciente grandes ventajas sobre algunos otros centros a los cuales se puede acudir. Ventajas desde la capacitación del personal que los recibe en el área de urgencias, que pueden dar un plus al momento de estar capacitados para atender este tipo de pacientes. La rápida atención para realizar el estudio de imagen diagnóstico y saber a qué se está enfrentando el especialista con el paciente. Y posteriormente el equipo que tenemos en la sala de hemodinámica del centro cardiovascular, que cuenta con lo último en tecnología, con un equipo de profesionales que está disponible para poder atender a los pacientes de la manera más rápida y con la mejor calidad de tecnología. Esto se refleja en que el médico que va a estar tratando al paciente tiene las mejores herramientas para poder llevar a cabo sus procedimientos, tanto diagnósticos como terapéuticos. Les vamos a dejar por aquí rápidamente un video, es un video en general de lo que es el Centro Cardiovascular Médica Campestre. Este video nos habla un poco de un recorrido que podría tener un paciente dentro de nuestro centro cardiovascular y para que lo conozcan un poquito por dentro, más o menos cómo es. Estamos viendo ahí la sala, es una imagen de corazón. Ese es el centro de control donde el técnico de rayos X maneja las imágenes. Son los catéteres, como vimos, muy delgados, los cuales pueden acceder a las arterias de nuestros pacientes. Y la pantalla, la cual, como vemos, tiene múltiples modos de colocar la información, como lo veíamos en el anterior y actualmente en esta.
y la movilidad de la mesa para dar la mejor calidad de imagen. Bueno, como vayamos ahí, les repito, creo que somos un centro hospitalario que cuenta con más allá de lo necesario para poder atender este tipo de pacientes. Creo que somos un gran equipo de profesionales, desde los médicos especialistas del staff hasta la gente que colabora con nosotros aquí en el día a día para poder atender pacientes de este tipo. Me gustaría mucho que la gente se quedara con lo que vimos del FAST, que no tengamos miedo a incluso poder equivocarnos y que sea otra cosa, pero es preferible que ante este tipo de datos de alarma hagamos lo posible para que nuestros familiares o conocidos puedan tener la mejor atención posible, que esa puede ser aquí en el Hospital Médica Campestre y en el Centro Cardiovascular. A ver, pues vamos, te voy a pasar algunas preguntas en lo que el doctor Guillermo se vuelve a conectar. Ok. Dice, pregunta Eduardo Olvera, ¿normalmente cuánto tiempo tenemos desde los síntomas hasta que se atiende al paciente? Como lo habíamos visto ahí en la tabla, lo importante es que en el momento en que yo presencio los síntomas, en ese momento hay que hablar y tenemos, como habíamos dicho, para el mejor resultado posible, más o menos 4 horas para poder llegar. Yo recomendaría no esperar las 4 horas, yo recomendaría no pasarnos de la hora, 2 horas, para que al momento que llegue el paciente, el equipo médico tenga por lo menos 1 o 2 horas más para completar el protocolo de estudio, las preguntas y poder pasar al paciente. Esas 4 horas que hablábamos para mejorar el pronóstico son 4 horas no para llegar al hospital, son 4 horas para recibir el tratamiento. Ok, César, ¿ya me escuchas? Ya. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, pues una disculpa por este pequeño defecto técnico. Doctor, vamos a seguir con el módulo de preguntas y respuestas. Además de la edad de los pacientes, sabemos que nos habló un poquito de la epidemiología con respecto a los factores de riesgo. ¿Cuáles son aquellos factores de riesgo que se consideran de mayor importancia para el desarrollo de una embolia cerebral? Bueno, como lo habíamos visto, los principales factores de riesgo, uno que es importante recalcar, pues es el sexo, tiene más incidencia en las mujeres. Posteriormente, los que tienen más peso que el sexo son el sedentarismo, no practicar ninguna actividad física, la dieta alta en grasas, que yo creo que esa pecamos todos los mexicanos de ella, y no tener un dato fidedigno de nuestro estado cardiovascular. No estamos acostumbrados los mexicanos a que nos revise el cardiólogo, que nos diga cómo está el corazón. ¿Por qué? Porque tanto las arritmias como cualquier otro problema de conducción eléctrica del corazón puede ocasionar la formación de coágulos en las cavidades del corazón, y estos se pueden desprender y ocasionar estos problemas isquémicos que estábamos viendo en la plática. Y la alimentación. Yo creo que serían los más importantes en los cuales nos podemos centrar para disminuir nuestro riesgo, no nada más de sufrir un stroke, sino nuestro riesgo cardiovascular en general. Muchas gracias, Doc. Fíjese que tenemos una experiencia de una persona que está en el webinar, se llama Sergio. Nos comenta, yo tengo 2 eventos isquémicos producto, al parecer, de un foramen oval permeable y me sugieren cerrarlo. Está preguntando costos, pero bueno, aquí la importancia es el antecedente que tienen los 2 eventos. Yo creo que lo más importante de esto, Sergio, es acudir a la valoración médica para que un médico especialista del centro cardiovascular le haga una valoración integral y justamente en la consulta se le pueda determinar un costo del procedimiento que usted requiere. Por aquí tenemos también a Daniela que nos comenta, doctor, mi papá hace más de 1 año que sufrió un infarto cerebral y fue atendido. Sin embargo, sigue con algunas secuelas, pues no puede articular bien las palabras ni caminar con un buen equilibrio y mover bien la mitad del cuerpo.
¿aún puede ser tratado para mejorar su calidad de vida con estas terapias? El daño que se ocasiona, voy a contestar rápido, por ahí se me pasó, vi a alguien que preguntaba, sí, fumar tiene mucho que ver con con el riesgo cardiovascular, tanto cerebral como cardíaco. La recomendación es no fumar. Beneficiarse de estas terapias endovasculares actualmente a la información que yo recibo del papá de la persona que nos pregunta, no sería tributario y no recibiría ningún beneficio, puesto que el daño cerebral a las neuronas ya se estableció. Es decir, las neuronas que se perdieron en ese evento isquémico ya murieron. Lo que antes se creía es que esas neuronas que mueren desaparecen y están en lo correcto, pero también se creía que las neuronas que quedaban no hacían ninguna otra cosa más que lo que ya hacían antes. Entonces, está demostrado que incluso los adultos tienen cierto grado de plasticidad cerebral, es decir, esas neuronas que quedaron vivas, tomar parte de las funciones que tenían las neuronas que ya no están. Entonces, yo aquí más bien recomendaría, más que una terapia endovascular, poder acudir a terapias de rehabilitación física enfocadas en un ataque cerebral isquémico, que es lo que supongo que tuvo el señor, para con esto estimular a las neuronas que quedaron para que puedan tomar ese papel motriz o de fuerza muscular que se perdió al momento del evento vascular. Entonces sería mejor acudir con un profesional, de preferencia un médico en medicina física y rehabilitación. En la Torre 3 de Médica Campestre me parece que hay 2 profesionales en eso, para que él, en base a una terapia de ejercicios de estimulación, pueda ayudar a que recupere funciones el señor. Muchas gracias, doctor. Bueno, 2 preguntas que se relacionan. La primera es, doctor, ¿qué podemos hacer entre la identificación de la embolia cerebral y la llegada de la ambulancia? Y la segunda, en caso de que pues sabemos que los servicios de primer contacto, como son los sistemas de ambulancia, ahorita por la situación del COVID están muy retrasados, ¿se recomendaría trasladar uno como familiar al paciente a un hospital? Sí, esta pregunta sabía que la iban a hacer o algo parecido. Por la situación actual, mi recomendación es subir a mi paciente y llevármelo al hospital yo, en mi coche. Esa es la primera. La segunda, ¿qué puedo hacer yo en el momento? Lamentablemente, nada. Acompañar al paciente, tratar de mantenerlo calmo. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahí podríamos llegar a pensar, bueno, pues le doy aspirina. Si trae un coágulo, pues le doy aspirina para que medio empiece a anticoagular. Puede ser un error que puede costar no muy caro, pero puede costar porque si no es un coágulo, si realmente es un evento hemorrágico, yo voy a condicionar que siga sangrando, que no pueda coagular bien. Entonces realmente sería conservar la calma. Si vamos a tomar la decisión tal vez de esperar una ambulancia, pues conservar la calma, pero yo en lo personal, con la situación actual, yo sí recomendaría hablar a la ambulancia, ¿sabes qué? No sé cuánto voy a tardar, agarrar a mi paciente, subirlo al coche y venirme al hospital. Ok, yo creo que con el diagnóstico que usted nos ayudó, doctor, en el video, es muy sencillo la memotecnia que estuvimos revisando. Y creo que es un punto muy, muy importante que no solamente el personal médico, sino todas las personas debemos de conocer, así como todos deberíamos estar capacitados en el RCP básico, porque en cualquier momento, en cualquier circunstancia, es una necesidad que se pueda llegar a utilizar. La identificación temprana de una embolia cerebral también es crucial por el tiempo que comentamos de vida de las neuronas. Doctor, nos están preguntando, Marta Elena, ¿por qué la predisposición de las mujeres a los eventos embólicos cerebrales? Se supone, bueno, no supone, realmente todo el ciclo hormonal femenino que depende de los estrógenos les otorga cierta cantidad de protección endovascular. Una mujer en edad fértil tiene ese factor de protección. Los estrógenos funcionan para proteger las estructuras vasculares, pero sobre todo ahí esa incidencia mayor en mujeres, sobre todo en mayores de 45 años que empiezan con la premenopausia o están en la menopausia, desaparecen los estrógenos o bajan sus niveles muy importantemente y ese factor protector que dan desaparece. Entonces, va por ahí más o menos que la mujer esté más predispuesta a tener este tipo de eventos. Sin embargo, esta incidencia no es muy grande. El hombre la equipara fumando y tomando y siendo sedentario, los hombres.
porque la mayoría de los hombres en las edades que actualmente están presentando los eventos vasculares tienen historias muy largas de fumar desde los 15, 16 años, tomar mucho alcohol, ser muy sedentarios. Entonces, en la mujer es un aspecto hormonal. Correcto. Doctor, una pregunta que está repitiéndose. ¿Es factor de riesgo un antecedente de un traumatismo de cráneo para el desarrollo de una embolia cerebral? Como tal, el antecedente de haberse sufrido un traumatismo craneoencefálico, no. ¿Por qué? Porque en el caso del isquémico es un coágulo que se genera en alguna parte del cuerpo y viaja a taponar alguna arteria en el cerebro, y entonces en ese caso no lo sería. Sería más bien factor de riesgo si fuera un traumatismo muy severo que ocasionara una hemorragia, y entonces estaríamos hablando de un evento vascular cerebral hemorrágico. En el caso, doctor, de que un paciente presenta una embolia cerebral, es decir, está en casa, está en convivencia con la familia, se identifica gracias a la memotecnia que usted nos hizo favor de compartir, lo identificamos, lo trasladamos, ¿hay posibilidades de que presente un segundo evento vascular? Se me cortó un poquito, la última parte me la puedo repetir. La repito, ¿hay posibilidades de que un paciente que ya tuvo una embolia cerebral en este momento se pueda volver a reinfartar durante su estancia en el hospital? Sí, es algo que tiene una incidencia no muy grande, pero sí ocurre. Dependiendo de la bibliografía que se revise, se manejan porcentajes hasta de por ahí del 20%, 30%, pero sí, ¿por qué razón? A veces eso tiende a ocasionar un poco como de inseguridad sobre quien nos está tratando, pero hay que resaltar que el hecho de tener un evento vascular isquémico o un hemorrágico, yo puedo intervenir al paciente, realizar el procedimiento de la cirugía, pero todo esto condiciona que el endotelio o el recubrimiento interno de las arterias quede más sensible a cualquier factor, tanto interno del paciente como externo, y pueda ocasionar vasoespasmo. El vasoespasmo puede ocasionar que, a pesar de que yo destapé, a pesar de que yo traté, la arteria se espasma tanto que vuelve a ocasionar una falta de flujo cerebral. Por eso es muy importante en la mayoría de estos casos, no en todos, contar con un servicio de terapia intensiva como el que cuenta Médica Campestre para realizar una valoración y vigilancia neurológica las 24 horas y una monitorización las 24 horas, precisamente por si llega a aparecer un reinfarto o un vasoespasmo. La otra, si es por un coágulo, de donde quiera que venga ese coágulo, como veíamos hace rato, si tiene una arritmia, si tiene una placa de colesterol en la carótida, nada nos impide que posteriormente al procedimiento de ese mismo lugar se vuelva a desprender un trombo. Sí puede pasar y hay que estar muy pendientes de que, en caso de que pase, actuar de inmediato. Gracias, doctor. Nos está preguntando Cristel, si una persona que sufre de dolores de cabeza con regularidad es un factor de riesgo para el desarrollo de una embolia cerebral. El dolor de cabeza crónico más bien nos hablaría de un probable síntoma de un aneurisma no roto, más bien. De un ataque cerebral isquémico como tal, no. Porque como veíamos, los síntomas de un ataque cerebral isquémico son los que vimos en el FAST, o de un derrame cerebral, que sería un hemorrágico, y no nos hablan de que algo está pasando, pero no nos dan un diagnóstico, no nos dicen qué está pasando ni qué tan grave es. En el sentido de que esto sea un síntoma, la cefalea, no. Tan es así que no lo ponemos, por ejemplo, en la mnemotecnia de FAST, porque muy pocas veces cuando se rompe un aneurisma que no daba problemas o cuando hay un ataque, una isquemia cerebral, la cefalea no es un síntoma referido común. Entonces, no estaríamos hablando de un factor de riesgo, más bien sería un síntoma o de migraña o de algún otro tipo de cefalea de diagnóstico diferencial, o probablemente tal vez de un aneurisma que no está roto, pero que está ahí en el cerebro. La recomendación, acudir a revisión con el neurólogo y tal vez una tomografía, para ya después de la valoración del neurólogo que nos haga una tomografía y nos diga si estamos ante un problema de algún tipo de cefalea o migraña o alguna otra cosa. Sí, muchos diagnósticos de aneurisma se hacen de forma silenciosa, es decir, el paciente tiene síntomas inespecíficos o muy dirigidos como es la cefalea
y el mejor especialista pues es el neurólogo, el neurocirujano, para poder determinar qué estudio complementario realizar. Cabe señalar de que existen muchos factores de riesgo para desencadenar un cuadro de cefalea, entre ellos pues la migraña, el estrés es uno de los factores principales. Entonces justamente la valoración por un profesional determinará la necesidad de algún estudio especial. Doctor, nos está preguntando Pedro Ricardo, después de un clipaje de aneurisma, ¿existe algún riesgo de que se vuelva a rotar? Cuando se realiza un clipaje de aneurisma, sí. Siempre hay riesgos como en cualquier procedimiento, y en los clipajes uno de los riesgos es precisamente que el clip se mueva. Pero se apoya el neurocirujano en el hecho de que el aplastar o el ocluir el aneurisma ocasiona una cicatrización en los bordes que quedan dentro de la arteria, para que en caso de que incluso se mueva, después de cierto tiempo, no pueda llegar a provocar como tal un problema, pero sí existe el riesgo de que se mueva el clip. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan también si en las personas jóvenes puede haber la posibilidad de presentar alguna embolia cerebral. En los pacientes jóvenes, sí. De hecho, no hay como tal una edad en la que nosotros digamos yo estoy protegido y no me puede dar una embolia cerebral. No, ¿por qué? Porque depende de muchos factores. Por ejemplo, hay gente muy joven que tiene problemas autoinmunes, problemas endovasculares que no conoce, lo que habíamos hace rato, arritmias muy silentes, pero que también pueden ocasionar la formación de trombos. Y incluso yo puedo tener 25, 19 años, hemos visto casos como tal, que tengo un aneurisma que yo no sé, incluso estando en clase con mis compañeros o estando en una fiesta, el aneurisma se rompe y entonces comienzo con la sintomatología. No hay como tal una edad de presentación, sí hay algunas que son más comunes, sobre todo para el isquémico. Entre más grandes, más sedentarios, más mal comemos, más gorditos estamos, pero como tal puede presentarse en cualquier momento de la vida. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Cecilia, buenas tardes, doctor. ¿La parálisis facial es un síntoma de embolia cerebral? La parálisis facial como tal, sí. Incluso, por ejemplo, si vimos el video, la parálisis que presentaba el señor, obviamente con maquillaje, pudiera parecer algunas parálisis que vemos más comúnmente, como la parálisis de Bell. Entonces, nosotros le decimos desviación de la cara o de la comisura labial para no confundirlo, pero es un tipo de parálisis que se da cuando es un evento vascular tanto isquémico como hemorrágico. Muy bien, doctor, muchas gracias. Doctor, ¿la posibilidad de que se presente una embolia cerebral posteriormente a haber tenido COVID es viable? Sí es viable. Por ahí en las pláticas que nos han dado nuestros compañeros, el doctor Francisco García, etcétera, hablan por ahí del componente de coagulación aumentada, el daño al endotelio, que es la capa interna de las arterias del paciente que presenta COVID. Entonces, el riesgo sí aumenta cuando el paciente tiene COVID o tuvo algún tipo de secuela, y sobre todo cuando presenta la hipercoagulabilidad que tiene el paciente COVID. Y en el estado post-COVID también puede llegar a presentarse. Muchas gracias, doc. Sergio, contestando tu pregunta, tienes que acudir a valoración con un médico cardiólogo intervencionista. Él es el que se encarga del manejo de los padecimientos coronarios, en este caso el foramen oval. Él te podría realizar una serie de estudios y, en caso necesario, pues darte una mejor guía terapéutica. Muy bien, doctor. Déjeme buscar una más. Susana Novelo nos pregunta, ¿nos puede hablar de la importancia de ser constantes en el tratamiento de la hipertensión arterial? Muchas personas suspenden sus tratamientos cuando el baumanómetro marca una presión arterial normal. Tiene mucha razón. Sí, muchísima razón. No por nada, ya no es un término que se use tanto, ya no lo he escuchado, pero pues es la enfermedad silente, así se le llama. Realmente la gente ya no tiene cefalea, la gente ya no se hincha y su baumanómetro marca 120/80 y le dicen bye bye a las pastillas. Tendemos mucho a creer que la presión arterial normal es 120/80 para todos. Eso obviamente es un error.
Yo puedo ser una persona que es muy delgada, que no ocupa una presión arterial muy alta para tener mis requerimientos de oxígeno y de nutrientes endovasculares, y yo puedo estar en 120/80 y eso puede ser hipertensión para mí. Si soy una persona, como les decía, muy, muy pequeña, muy delgada. Entonces, realmente la única forma de suspender un tratamiento antihipertensivo es bajo orden médica. Si yo me siento bien, si yo ya no tengo ningún síntoma y veo que mi manómetro está bien, yo puedo suspender mi medicina por tiempo indefinido y seguir con esas presiones, pero el día que yo presente algo que ocasione un aumento de presión arterial, puede ser una presión arterial muy alta, una crisis hipertensiva severa, y de acuerdo a la plática que veíamos, si yo tengo por ahí algún problema como un aneurisma silente, este se puede romper en ese momento. Entonces, el tratamiento para la hipertensión lamentablemente es de por vida, nos guste o no nos guste, pero es un error suspenderlo. Gracias, doctor. Estuvimos platicando, doctor, sobre los factores de riesgo, la edad de los pacientes para desencadenar un evento embólico. ¿Qué importancia tiene la edad del paciente con respecto a las secuelas? ¿Hay una relación? Sí, si bien hablábamos de la plasticidad cerebral en adultos, este es un factor que se va perdiendo conforme avanza la edad. La mayor plasticidad cerebral obviamente es la de los niños. Entonces, una persona a mayor edad, menor cantidad de neuronas muertas va a recuperar. Entonces, podemos darle mucha terapia de rehabilitación, pero si yo estoy más allá de los 60 años, el porcentaje de función que puedo recuperar va disminuyendo conforme yo voy envejeciendo. Eso es un hecho. No hay terapias ahorita que nos ayuden a que esta plasticidad cerebral se aumente, no. Entonces, a mayor edad, el daño que yo tenga, menos voy a recuperar la función. Muchas gracias, doctor. Nos está preguntando también si el factor de estrés, yo creo que ahorita todos estamos sometidos a este factor, e incluso el insomnio a consecuencia tanto del COVID y el factor estrés, ¿pueden ser factores desencadenantes para una embolia cerebral, doctor? Sí, el estrés, yo creo que ya es un tema recurrente en las pláticas y en la mente colectiva todo el tiempo, y está demostrado que tiene repercusiones fisiológicas. En cuanto al stroke, en cuanto a cualquiera de los problemas que hablamos hoy, el estrés sí puede llegar a tener incidencia, sobre todo en los de tipo hemorrágico, y que tengamos algún problema endovascular que incluso nos ayude a condicionarlo, como repetimos otra vez, alguna malformación arteriovenosa o algún aneurisma. Pero el estrés es algo que hay que disminuir precisamente porque también tiene un componente que nos ayuda a desarrollar hipertensión arterial. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias por sus comentarios, muchísimas gracias por su presentación y su tiempo. A todas las personas que participaron también a través del webinar, les agradecemos mucho su colaboración y su participación. A nombre del Hospital Médica Campestre, doctor, le otorgamos el presente diploma por su tiempo y valiosa colaboración en este tema tan importante del stroke. Muchísimas gracias, doctor. ¿Algo con lo que se quiera despedir? No, pues nada más sí me interesa mucho que la gente se quede con eso. No tengamos miedo, no caer en pánico. Cuando veamos lo que vimos en la plática, la cara rara y caída, el brazo no se mueve y no le entendemos a nuestro paciente, hay que acudir de inmediato a un hospital. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, a lo largo del webinar estuvieron preguntando con respecto a las constancias. Por ahí Pablo colocó el correo electrónico a donde se pueden dirigir aquellas personas que no han recibido la constancia de webinars anteriores. Recuerden que para poder adquirir la constancia tienen el requisito es como un periodo mínimo de tiempo de 45 minutos en la presentación. Entonces, todas las personas que han presentado problemas para la adquisición de su constancia, por favor, Pablo ahorita nos va a hacer el favor de colocar nuevamente el correo electrónico para que se puedan comunicar con él. Y justamente, sí, efectivamente, seguimos dando constancias y no tienen ningún costo. Y bueno, pues más que nada recordarles en el apartado de folletos que se encuentra en la parte superior derecha, donde pueden descargar la revista Salud y Felicidad en el número 46, donde pueden encontrar así como otros temas de interés que hemos tocado a lo largo de los webinars en lo que va del año. Entonces, pues los invito a descargarla y a compartirla a través de sus redes sociales.
Y bueno, pues también quiero invitarlos la próxima semana. Tenemos una presentación muy interesante. La doctora Valeria Gómez Toscano repite tema. En este caso, la doctora es infectóloga pediatra y nos hablará de cómo prevenir el COVID en los niños. Es decir, las medidas de prevención, pero sobre todo cuáles son los síntomas y sobre todo el proceso que llevan los pequeños durante el padecimiento de esta enfermedad. Recordemos que pues también ellos tienen cierto grado de protección, sin embargo no son totalmente inmunes y pues justamente también tienen repercusiones durante y posterior al padecimiento. Entonces pues los invitamos la próxima semana, es un tema muy bueno, esperamos contar con su participación. Y pues bueno, a nombre del Hospital Médica Campestre me despido, esperando tenerlos aquí la próxima semana. Y doctor, muchísimas gracias por su participación, gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros como cada 8 días en los jueves de webinar del Hospital Médica Campestre. Cuídense mucho, buenas noches. Cuídense todos, gracias.